comentario internacional, don José Blandón Castillo. Fernando, buenos días a toda nuestra audiencia. Nuevamente reiterándoles, hoy es lunes 24 de abril del 2023. Hay una cantidad de noticias que tienen que ver con nuestro entorno. Vamos a dársela para que usted, como nuestra costumbre, nuestra lema, nosotros le damos la información, usted decide. Dice Fernando, primero que debo dar la bienvenida a nuestro país, al ministro de Relaciones Exteriores de la India en la primera visita de una autoridad de ese nivel a la República, del ministro de Relaciones Exteriores, perdón, a nuestro país, su excelencia Subrahmanyam Jaishankar, espero haberlo pronunciado aproximadamente, que estará llevando, o allá arriba a nuestro país, a eso de las 6:010, son las 6:35. Está siendo recibido, va a ser recibido por nuestra ministra de Relaciones Exteriores, Yanaina Tehuaney Mencomo, en el aeropuerto internacional. De ahí tendrá una serie de actividades, entre ellas una entrevista con el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo. Estará hablando con la comunidad panameña. Recuerde que la India es un país continente, además es el país más poblado de la tierra ya. Es un país poderoso en el mundo de las economías emergentes, a las cuales a nosotros nos interesa incrementar nuestras relaciones culturales, políticas, y hay una comunidad hindú aquí en Panamá de gran prestigio. De manera que saludamos la presencia del ministro de Relaciones Exteriores y le damos las bienvenidas, Fernando, a nuestro país, deseando que su comitiva y nuestra contraparte obtengan los beneficios que esperamos todos de esa relación estratégica con la India. Algunas cosas importantes, Fernando. Uno de ellos, el expresidente Toledo se entregó a las autoridades norteamericanas el viernes y este fin de semana arribó a Perú, en donde fue recibido por la Fiscalía y los jueces. Y de allí, después de un procedimiento judicial, pasó a la cárcel en donde se encuentra recluido en Lima el expresidente Castillo y el expresidente Fujimori. Perú tiene el récord de no muy halagador de ser el país que más presidentes durante un periodo de 4 o 5 años están presos o están bajo investigación o como el caso de Alan García, se suicidaron por no comparecer ante la justicia. El expresidente Toledo está siendo acusado de blanqueo de capitales y de corrupción por haber recibido dinero de Odebrecht, que él fue comunicado de los cargos y estará bajo presión 36 meses preventivamente. Tiene 77 años, está en un estado de salud complicado para él, en un momento de que la pena podría ser hasta de 20 años, Fernando, y probablemente si lo condenan, no saldría vivo de la cárcel. Esto está ocurriendo en Perú, en un momento en que en el propio Perú la incertidumbre política anda por los cielos, hay una crisis generalizada. Bueno, que no se sabe siquiera si esta señora seguirá de presidente. Dina Boluarte. Sin embargo, esta presencia de Toledo ahí le da un aire a la presidenta peruana, pero no resuelve la crisis estructural que afecta al hermano país. Por otro lado, es importante destacar que en Colombia mañana se va a celebrar una reunión en la que debe participar Colombia, que es el país oficiador, aproximadamente unos 20 ministros de Relaciones Exteriores, una delegación de los Estados Unidos en la que no estará presente la alta dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores o de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. La delegación norteamericana estará presidida por John Finner, que es asesor de seguridad para los Estados Unidos, uno de los asesores, el asesor de seguridad para el hemisferio Juan González, y estará también el ex senador
Christopher Tutt, que estuvo aquí en Panamá. Estuvo hace poco acá. Es una delegación de alto nivel, de peso, sí, pero no es una expresión, no es el Departamento de Estado el que está presente. Allí también la República de Panamá no ha sido invitada a esa convención. Y expresa bastante el sentido de lo que siente Colombia por nosotros. Debo, como panameño, rechazar categóricamente las declaraciones que el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, en sus polémicas declaraciones que hace siempre, dijo que, cuando se le preguntó por qué Panamá no está invitado, dijo que Panamá cometió un grave error al separarse de ellos, dijo 200 años, pero Sí. creo que él Sí, no se saben ni enredó siquiera cuándo. su cálculo, separarse de Colombia, y que si no se hubiera separado, escuche esto, la reunión que hoy se está celebrando en Bogotá se haría en el departamento de Panamá. Señor ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, usted tiene que aprender a respetar a los países y a Panamá. Sí. Usted vino aquí a nuestra nación a una reunión Obligado. tripartita con el ministro del Interior de los Estados Unidos, con nuestra ministra de Relaciones Exteriores, participa en la reunión, usted acordó dar la conferencia de prensa y usted se fue de Panamá. Como si fuera poco, el presidente de Colombia, en sus conversaciones con Biden, habla de la necesidad de desarrollar el proyecto de interconexión entre Colombia y Panamá. Y déjenme presentarle algo que yo creo que ustedes deben saber también. A mí me ha tocado estudiar mucho ese proyecto. Tú recuerdes que yo trabajé en el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, estoy ligado profesionalmente al sector eléctrico, lo conozco relativamente bien. Y en este momento sería un grave error de la República de Panamá aperturar esa línea de transmisión por el tapón del Darién si nosotros no tenemos una conversación y un acuerdo estratégico con Colombia con respecto a varios temas. Migración, la lucha contra el narcotráfico, el control y papel de Colombia en no utilizar nuestra frontera como elemento de desahogo de ellos. Y después hablaremos del desarrollo. ¿Y por qué? Porque la experiencia de la interconexión con Colombia, si nosotros abrimos el tapón del Darién, en las actuales circunstancias en que el presidente está llevando una campaña de darle más libertad a los criminales que a los propios colombianos, ¿de qué nos sirve a nosotros eso? Y estos desaires que está haciendo Colombia, a ciencia y paciencia y a conciencia, porque eso es lo que ellos piensan en este gobierno Nosotros hemos tenido discrepancias con gobiernos anteriores de Colombia, que siempre han querido utilizar la frontera de Panamá con Colombia como una especie de yunque y martillo. Nosotros siendo el yunque y ellos el martillo para que nosotros resolvamos los problemas de ellos. Y durante un par de administraciones anteriores hemos encontrado poca colaboración de Colombia con respecto a nuestra economía. Y yo creo que es el momento de que Panamá oficialmente le dé una respuesta a Colombia por esta falta de respeto. Fíjense cuántas veces el señor presidente y este señor ministro de Relaciones Exteriores, que tiene una afinidad con Venezuela, que cuando llega a Venezuela es un mar de leche y de acuerdos, y cuando se refiere a Panamá, aquí vino a regañadientes y a lanzar sus rabietas con respecto a los acuerdos que tenemos que tener en el control de la droga allá en Colombia, el control de la migración ilegal. Y no participó y se fue. Porque él se fue de aquí. Él vino y se fue. Aunque él había acordado con nosotros aquí en Panamá una reunión. Entonces el presidente Petro va allá a comprometer a Panamá en algo que nadie le da permiso a él. Yo quiero dejar sentado esto porque esta reunión del martes que se dio y que se va a dar en la hacienda El Hato, a las afueras de Bogotá, que es una hacienda presidencial, ahí que se va a dar esta reunión, recordarle a Colombia, al señor Petro,
que en la lucha por el rescate de la República, del Canal de Panamá, el presidente López Michelsen, con un mayor conocimiento de la geopolítica, fue uno de los hombres en representación de la República de Colombia que más apoyó la lucha de Omar Torrijos aquí y del pueblo panameño por los tratados Torrijos-Carter. López Michelsen tenía un gran aprecio por Panamá. Murió sabiendo que esta era parte de su espíritu, pero que él sabía que esta era una tierra independiente. Y contribuyó con su planteamiento en la lucha junto a Carlos Andrés Pérez, Oduber, el presidente de México, López Portillo, el presidente de Jamaica, Michael Manley, entre otros, que jugaron un papel importantísimo en la historia. Y entonces, en Colombia hay la teoría de algunos sectores de izquierda de que Colombia es como un gallo con Panamá. Bueno, todavía no lo sacan del escudo, imagínate tú. Todavía tenemos que tenerlo en el escudo. Con la independencia de Panamá le cortaron la cabeza al gallo. Ojalá no le hayan cortado la cordura. Pero nosotros tenemos muchos amigos en Colombia. Nosotros no queremos una lucha de división entre Colombia, pero no podemos perdonarle a la gente que venga, que lo diga alguien, cualquiera por ahí, pero que lo diga el canciller y que el presidente de Colombia se exprese en la práctica de esa forma con la República de Panamá es inaceptable para mí. Y expreso mi profundo desagrado por la actitud del canciller Leiva, que además de eso, en estas reuniones, las tres partes fundamentales, según Petro, son los Estados Unidos, Venezuela y Colombia. Y los 400.000 venezolanos que... Y que gran parte, según la versión del canciller Leiva de Colombia, la migración, la diáspora venezolana es producto, según él, en sus declaraciones, de las sanciones que los Estados Unidos le produjo a Venezuela. Yo no sé si el canciller se ha dado cuenta que cuando Chávez comenzó y el dinero a manos llenas que recibió Venezuela del petróleo, no había sanciones. Y había miles de venezolanos huyendo de ese país. En realidad, la diáspora es producto de la existencia en Venezuela de un gobierno que ha sido capaz, en forma de récord mundial, de destruir la economía venezolana. Esa es la realidad. Y Panamá siempre ha sido un país que aporta la paz. Vamos a ver en qué queda todo esto. Vamos a mirar lo que pasa el martes y vamos a darle seguimiento a esta actitud de Colombia, del presidente Petro. Porque nosotros tenemos aquí en Panamá muchos colombianos, miles de colombianos, decenas de miles de colombianos, sí, inversiones colombianas, que son bienvenidas a nuestra patria. Lo que nosotros no podemos permitir, como panameños, es que autoridades colombianas estén denigrando de nuestro país. Vamos a dejarlo de esa manera. Recuerda que le hablé de Argentina y le dije que la crisis estaba en desarrollo. Bueno, el presidente Fernández, en un arranque de eso, Alberto Fernández, de realismo político, se retiró de la campaña, él no va a correr. En un video de 7 minutos, expresó lo que ya Macri, líder de la oposición, había dicho: no voy a correr de que otros vayan. Y él sale de esto porque en este momento, en la Argentina, que entiendo tampoco va, no sé, no voy a decirlo, la situación de Argentina es de tal nivel de destrucción que la inflación es la más alta, una de las más altas del mundo, si no la más alta. Sí, no la más alta. La crisis política, el nivel de desaprobación de la gestión del presidente no le llevaría a ningún lado para reelegirse. Y creo que sus fuerzas, todas, el peronismo y el kirchnerismo, llegará al tercero o cuarto. Wow. En estas próximas elecciones, que son en octubre. Y toda esta situación de Argentina
conspira contra el desarrollo de la región. Si usted lo compara ahora con Chile, Argentina va a tener un crecimiento de 2023 de menos 2%. Son las estimaciones que se tienen y cuidado que más. En el caso de Chile, ha habido una especie de retroceso de la política del presidente Boric, que ha utilizado ahora una reestructuración de gabinete para reconstruir la maltrecha relación con la Cámara Legislativa de ese país, en la que él no la controla, y encima que no la controla, llevaba elementos. Por ejemplo, ayer, el fin de semana, el viernes, anunció lo del litio. Y después que hace el anuncio y ve la reacción de los sectores privados, entonces dice que va a llamar a un diálogo. Yo voy a llamar al diálogo antes de hacer el anuncio, lleva una cosa consensuada. ¿Y qué es la propuesta de él? Bueno, que el Estado se encargue del procesamiento, extracción, producción, procesamiento y comercialización del litio. Participe en todo ese proceso, sin avisarle a las compañías que han hecho inversiones en esa área. ¿Se acuerdan que Chile es el segundo productor mundial, si no el primer productor mundial de litio? Este manejo de falta de planificación y falta de gestión para que lo que yo esté proponiendo llegue con cierto nivel, se refleja, se refleja mucho en Colombia, en donde la reforma de salud, la reforma de trabajo, las reformas que ha propuesto el presidente, la reforma agraria, cuenta con graves detractores, porque no ha habido un nivel de consenso para determinar esto. Este domingo se dan elecciones en Paraguay. Prestemos la atención, mañana les voy a hablar un poco en detalle sobre esta situación. Pero fíjense lo que está pasando a nivel global ahora. Todo esto tiene un impacto en la vida nacional, que se los voy a contar ahora, porque la dinamización de los sectores políticos y de la juventud en nuestra región también se da en Panamá. Este fin de semana vimos el músculo real de los partidos políticos. Ahora se lo cuento. Pero también vimos el músculo de quienes no quieren, sin competir, ganar las elecciones. Sí. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre eso. Pero fíjese, en Japón, el gobierno de Japón ha declarado un estado de alerta y ha instruido a sus tropas a prepararse para detener en los próximos, en forma eficiente, meses, cualquier cohete que tenga capacidad de transportar armas nucleares. Japón se está rearmando. Eso es lo que quiero decir. Y Corea del Sur también lo está haciendo, y también lo está haciendo las Filipinas. Y esto que hablaba con el embajador de Ucrania, Fernando, que hablamos hace estas declaraciones de un funcionario de la embajada de China en París, que no creo refleje la posición de la República Bolivariana, pero lo dijo. Se expresa mucho, porque fíjese lo que dice él, que en la época de la Unión Soviética, en la depresión del 91, no existía la soberanía de estos países, no se fue reconocida. Eso es totalmente falso. Primero, bueno, Ucrania fue uno de los que sí reconoció internacionalmente la... Pero además de eso, la Crimea, toda esa área perteneció a Ucrania, que era anterior a Rusia. Y lo que quiero recordarles es que China, un país milenario, y que además tiene conflictos también, y a la cual nosotros creemos que solo debe existir una China. Pero en el caso de Taiwán y de Hong Kong, debe ser negociado políticamente y pacíficamente la reunificación para una sola China. Esas teorías las comparto 100%. Lo que no comparto es la toma de Taiwán por la fuerza. Pero esto que dijo este embajador contradice esta política. Porque si lo que él dice es cierto para Rusia, también sería cierto para Taiwán. Claro. Cosas que no es así. Esperamos alguna rectificación para poder decirlo a ustedes. Mientras esto está pasando, Letonia va a enviar todos los stringers que les sobran. ¿Se acuerdan esos famosos que usaron en la guerra de Afganistán? En la guerra de Afganistán. Extraordinariamente efectivos para derribar helicópteros y objetos tierra-aire portátiles. Le está mandando eso a Ucrania, es lo que decía el embajador. Ucrania se prepara para una gran ofensiva militar
con el armamento nuevo que le ha llegado. Mientras, los Estados Unidos, Fernando, prohibió a todos los periodistas rusos que acompañaban al ministro Sergei Lavrov. Acuérdense que este mes le corresponde a la República, a la Federación Rusa, ser el presidente del Consejo de Seguridad. Bueno, Estados Unidos prohibió la entrada a su país de todos los periodistas. Y Lavrov, en su lenguaje habitual, amenaza que tomarán grandes medidas. Bueno, ¿cuáles medidas? Si tienen presos a periodistas. La disidencia en Rusia ha sido eliminada y ha montado una operación para su narrativa y su explicación de su narrativa. Por eso su viaje a Brasil. Y termino aquí en Brasil. El presidente Lula da Silva se encontraba ayer en Portugal, en donde en el comunicado rectifica lo que dijo en China y condena enérgicamente la intervención de Rusia en Ucrania, en la violación de su soberanía, y hace un llamado por la paz. De allí se saldrá a España el presidente, que se distancia de los regímenes totalitarios de América Latina que siguen defendiendo a Rusia como un paladín de la justicia, cuando en realidad Rusia está en manos de un dictador imperial que además amenaza al mundo con la guerra nuclear mientras interviene. Hoy precisamente se cumple 14 meses de la cruel invasión rusa en Ucrania. A la vuelta vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en América, en nuestro país, con respecto a la movilización política. Este fin de semana vimos el músculo partidario, vimos las intenciones de alguna gente de querer ganar sin correr y vimos también la dinámica electoral que se recuerda. Le doy algunas cifras para que usted se quede con ellas. Panamá votarán, están aptos para votar en el año del 24, 3.016.292. Tomo los datos de Metro Libre. Y en partidos políticos, Fernando, hay 1.715.980, de los cuales cerca de 1.250.000 a 300.000 están inscritos en los 4 grandes partidos. El resto en los otros. Ahora usted mire el músculo de los grandes partidos y las alianzas que se pueden hacer a la vuelta. Eso de nuestro país. Así es.